Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Moisés Sanguinetti de Lima, Perú, y en este video quisiera tocar un tema que es importante y es el llamado conocimiento exacto. Aunque ya he hablado algo al respecto en otros videos, quisiera siempre añadir algo más a este punto, a esta enseñanza que viene de la Watchtower en el sentido de que hay que adquirir conocimiento exacto para ser salvos. Lastimosamente no existe en la Biblia esta palabra o esta frase, mejor dicho, completa, conocimiento exacto. Solamente dice conocimiento. Conocimiento. En los textos donde la Watchtower habla de conocimiento exacto, me refiero a los textos bíblicos, pues en otras versiones solamente se habla de conocimiento. Y claro, para la Watchtower este asunto es importante porque justifica la Watchtower el publicar tantos libros y revistas diciendo que es necesario para la salvación ir adquiriendo conocimiento cada vez más exacto de la verdad. Y así justifican, repito, el hecho de estar produciendo libros, revistas, folletos y, y también justifican que los testigos de Jehová tienen una tarea que es justamente proveer ese alimento exacto a la gente a través de sus publicaciones y así hacer un buen negocio. Porque el conocimiento no lo tienen todavía todo completo y viene a cuentagotas o viene de a pocos, como dice la Watchtower, a través de un grupo llamado El Esclavo. Y este esclavo va a existir hasta el fin de los tiempos para guiar al pueblo y brindarle más conocimiento exacto que será más abundante en los últimos días. La Watchtower, estimados amigos, nos quieren hacer creer que son ellos los que están restaurando el conocimiento perdido a través de ese periodo llamado del oscurantismo, en donde el conocimiento verdadero fue opacado, fue descartado, digamos así, por la apostasía, y ellos son los que están llamados a restaurar ese conocimiento exacto que tuvieron los primeros cristianos. Y este es un programa, dicen, de educación progresiva. Esto aparece en Atalaya del 1.6 del 05, en la página 11 y párrafo 5. Dice, una manera como Jehová preserva el bienestar espiritual de su pueblo es suministrándole un programa de educación progresiva, el cual permite a sus integrantes adquirir un conocimiento cada vez más exacto de la verdad. O sea, desde que se fundó este movimiento de los testigos de Jehová, el conocimiento ha ido en aumento a través del correr del tiempo. El tiempo ha ido pasando y ellos han recibido de parte de Dios más luz de la verdad, ¿no? Y se basan en un texto de la Biblia que dice que la luz irá en aumento como la luz del sol hasta el mediodía, ¿no es cierto? Hasta que se hace más brillante el día. Y con ese pasaje que sacan, que extraen de Proverbios, estimados amigos, tratan de justificar el aumento del conocimiento exacto. Y para eso se requiere un programa de educación progresiva. Por supuesto que los primeros fundadores de este movimiento, Russell
Rutherford, que fueron los más connotados, ¿no?, de este movimiento, que escribieron sobre este llamado conocimiento progresivo, pues sus obras, sus libros han desaparecido de los estantes de cualquier testigo de Jehová, o si lo tienen de recuerdo, arrimados ahí, ¿no?, en un rincón, porque ya son libros obsoletos, cuyos contenidos de esos libros ya no son confiables, son conocimientos imperfectos, ¿no?, incipientes, y por lo tanto han descartado esos libros de estos primeros dos presidentes de la Watchtower, tanto del fundador de este movimiento, Russell, como de su sucesor, el señor Rutherford, que también escribió un montón de libros que ahorita pues están en el tacho de basura, porque puesto que ese conocimiento exacto de la verdad pues eh, adolecían esos conocimientos de muchas fallas e imperfecciones, y por lo tanto se han descartado. No los pueden conseguir así fácilmente. Esto es algo sintomático, sin duda alguna, porque indica que algo no estaba y no está funcionando bien dentro de esta organización, ¿no es cierto? Que libros de estos fundadores hayan terminado en la basura indican que tenían bastante conocimiento imperfecto, inexacto, ¿no? Y también podemos decir de los siguientes presidentes, como el señor Nord, ¿no es cierto?, el señor Franz, que también produjeron una serie de libros que ahora tampoco es fácil conseguir. No es fácil conseguir esos libros. Ya no están en venta, han desaparecido, puesto que también, si uno los encuentra y los puede leer, encontrará bastante conocimiento inexacto. Pero pensemos en un momento en este asunto del conocimiento exacto. Es importante. Dice que ellos, los testigos de Jehová, están suministrando un programa de educación progresiva. O sea, para la persona que entra a la Watchtower, va a recibir un conocimiento exacto, pero no completo, puesto que ellos mismos, los mismos dirigentes, los mismos líderes, no saben todo y están ahí para ir recibiendo paulatinamente conocimiento exacto que van a volcar a la Grey, a los feligreses. Entonces, los feligreses o los interesados simplemente van a recibir un conocimiento no tan exacto de la verdad, puesto que eventualmente pueden variar esos conocimientos que dan ahora por otros nuevos, ¿no?, ya que es una educación progresiva, ¿no? Es un conocimiento exacto de la verdad que se recibe de manera, digamos, de a pocos, ¿no? Aunque dicen de que en estos últimos días vendría en aumento este conocimiento exacto, aunque en realidad esto no se da, puesto que nos damos cuenta que la Watchtower no está dando últimamente nuevos conocimientos, sino que son prácticamente los mismos, ¿no? Inclusive eh, su revista oficial Atalaya tiene menos páginas y salen con menos frecuencia. Pareciera que no hay mucho conocimiento exacto que dar, pero tienen un programa educativo progresivo, curiosamente. Ahora, la Watchtower dice que para que las personas puedan sobrevivir a la destrucción del presente sistema de cosas, deben adquirir el conocimiento exacto procedente de la palabra de Dios, hacer declaración pública de su fe y bautizarse. Eso está en la Atalaya del 15-6 del 04, página 25. Tienen que adquirir conocimiento exacto de la palabra de Dios, hacer una declaración pública de su fe y bautizarse. Entonces nos preguntamos, si cada vez
la Watchtower nos da un conocimiento más exacto de la verdad porque es un conocimiento progresivo, o cambia su entendimiento radicalmente de alguna enseñanza, como ocurrió, por ejemplo, con la enseñanza de que Gog, decían, era Satanás y después ya no, ahora es un conjunto de naciones. Ese cambio radical es un cambio que indica pues que los testigos de Jehová hasta hace poco tenían un conocimiento falso, por lo menos, de quién era Gog. Entonces nos preguntamos, si no tenían conocimiento exacto de la palabra de Dios, puesto que ahí estaban fallando, ¿vale su bautismo? Porque dice que este bautismo viene después de haber adquirido conocimiento exacto de la palabra de Dios. ¿Tendrían que bautizarse de nuevo estas personas? Y cuando pensamos también en todos aquellos testigos de Jehová de las décadas pasadas, ¿no?, que ya han fallecido, partiendo con Russell, el fundador, Rutherford, el siguiente, que tuvieron conocimiento bastante inexacto de la palabra de Dios, según los estándares de la Watchtower, puesto que se han visto forzados a prescindir, ¿no?, de sus libros y de sus obras. Entonces nos preguntamos con justa razón si estas personas, los fundadores de este movimiento, se podrían salvar, puesto que evidentemente sus libros han desaparecido, puesto que enseñaban mucho conocimiento inexacto, y ellos engañaron a mucha gente con sus libros, conduciéndolos hacia un conocimiento inexacto, y eso no pues ayudaba a la salvación de aquellos que estaban aprendiendo de ellos, ¿no?, y los estaban bien llevando a la condenación. Me pregunto, ¿podrán salvarse el señor Russell, el fundador del movimiento, cuyos libros han desaparecido y se consideran obsoletos totalmente, llenos de falsedades y de mitos, donde se enseñaba la piramidología, el sionismo y otras cosas más que ahora se consideran que son creencias o enseñanzas que provienen de Satanás? ¿Podrán salvarse Russell, por ejemplo, y los llamados estudiantes internacionales de la Biblia de su tiempo? ¿Podrá salvarse Rutherford y los que siguieron su mismo pensamiento, su misma convicción? Entonces, esto es algo preocupante. Y hoy en día, los testigos de Jehová, para bautizar a un individuo, tienen que esperar por lo menos 6 meses para asegurarse, ¿no?, de que el que se va a bautizar está plenamente convencido de lo que enseña la Watchtower, de que tienen conocimiento realmente exacto de la verdad, y entonces les dan el visto bueno, ¿no?, una vez que han adquirido todo ese conocimiento exacto que dice tener la Watchtower, proceden a bautizar al candidato, o el aspirante, o el novicio, ¿no? Lo bautiza después de que se han cerciorado que ha adquirido suficiente conocimiento exacto. Pues bien, yo me pregunto, ¿qué pasa con una persona que está interesada en la verdad, que está interesada en adquirir conocimiento exacto y que está aprendiendo durante esos meses dentro de la Watchtower la verdad? El conocimiento exacto, está yendo al salón, va a aprender, en el salón de arriba va a aprender las verdades de la Watchtower, estudia todos los libros, o estudia con una persona, testigo de Jehová, para ir adquiriendo conocimiento exacto, y para mala suerte le da un infarto y se queda muerta esa persona. Bueno, ya se condenó, pues, puesto que esta persona no llegó a hacer una declaración pública de su fe y no llegó a bautizarse. Se condenó. Por más que haya mostrado ese interés, puesto claro, la Watchtower no le permite a esa persona bautizarse inmediatamente, como ocurrió en el caso de la familia del carcelero de Filipo,
esa persona que está dentro de la Watchtower aprendiendo o adquiriendo el conocimiento exacto, no le van a permitir bautizarse a las 24 horas, ni siquiera al mes. Tiene que pasar buen tiempo para que le den el visto bueno. Y lo exponen a que se pueda morir en el interín, ¿no? De un infarto o de una enfermedad cualquiera, ¿no? Que lo sorprenda, y para mala suerte se condena porque no hizo una declaración pública de su fe y no se llegó a bautizar. Qué pena, ¿no? Pero no, lo absurdo del caso es que la misma Watchtower en Atalaya del 15 de septiembre del año 89, en la página 7, dice así: junto con otros miembros de su familia, el carcelero de Filipos respondió favorablemente al mensaje de salvación que Pablo y Silas predicaron. Supongo yo que ese mensaje de salvación implica conocimiento exacto, ¿no es cierto? Conocimiento exacto, para luego, pues, habiendo adquirido conocimiento exacto de la verdad, puedan proceder a hacer una declaración pública de su fe y ser bautizados, puesto que acá dice que el carcelero de Filipos y junto con otros miembros de su familia respondieron favorablemente al mensaje de salvación de Pablo y Silas, que Pablo y Silas predicaron. Todos él, o sea, el carcelero y los suyos, fueron bautizados sin demora. Según Hechos 16:33, todo parece indicar, ¿no?, que fueron bautizados esa misma hora, esa misma noche, en prácticamente en pocas horas, después de haber escuchado el mensaje de salvación, y pues podemos concluir que se hicieron cristianos y expeditos, ¿no?, para conseguir la salvación. Y dice acá: nosotros también, dice la Watchtower, la Atalaya del año 89, del 15 de septiembre, nosotros también podemos dar esos pasos con convicción. Sí, pero a diferencia de estos primeros cristianos, carceleros, el carcelero de Filipos y su familia que se convirtieron en cristianos, habiendo respondido favorablemente al mensaje de salvación de Pablo y de Silas, estos fueron bautizados de manera rápida, sin demora, como dice acá la Watchtower. Sin demora. Eso es lo que están diciendo, sin demora. Pero ahora sí demora el bautismo. Es que hay mucho conocimiento exacto que asimilar hoy que no existía en el primer siglo. Es que en el primer siglo el conocimiento exacto era incipiente, muy, muy pobre, y que pues prácticamente uno podía bautizarse en 24 horas o menos, o en pocas horas de escuchar ese mensaje de salvación, y ahora no. Ahora tenemos un abundante conocimiento exacto que exige que nosotros esperemos meses para ser bautizados. Es decir, está diciendo a la Watchtower, ¿acaso que hoy en día los testigos de Jehová tienen un super conocimiento exacto que no tuvieron aquellos primeros cristianos, y que solamente escuchando un poquito de este conocimiento exacto ya podían ser bautizados ese mismo día, pero que no se puede hacer ahora porque hay mucho que aprender, hay mucho conocimiento que adquirir, que requiere tantos meses para luego ser bautizados? Esto para mí realmente no tiene ningún sentido, estimados amigos. ¿No es cierto? Porque para los primeros cristianos el bautismo se realizó, en este caso, para el caso del carcelero de Filipos, se bautizó de manera rápida, sin pérdida de tiempo, puesto que la Watchtower reconoce que el bautismo es necesario, ¿no?, para la salvación. Entonces es lógico pensar que Pablo y Silas pues le dieran este mensaje a este hombre, al carcelero, de manera rápida, clara, ese conocimiento exacto que habla la Biblia, para luego bautizarlo y bautizar a él y a su familia
de manera rápida ese mismo día para que pudieran salvarse, puesto que, imagínense ustedes, si el bautismo salva y hay que esperar meses todavía, estaba Pablo pues exponiéndolos a estos, al carcelero y a su familia al peligro de perder su salvación al no suministrarle el bautismo, ¿no? Entonces vemos que si el bautismo realmente es importante para la salvación, pues sabiamente vemos que este carcelero fue bautizado enseguida con su familia, una vez que adquirió eh, el conocimiento exacto de la verdad para poder pues hacer una declaración pública. Eso fue por el bautismo. Pero, insisto, hoy la Watchtower dice que es necesario el conocimiento exacto, pero también sellar ese conocimiento exacto para la conversión en el bautismo, o sea, bautizándose. Pero no pues lo bautiza a la persona inmediatamente, sino que hay que esperar unos 6 meses, a veces un año. Que tanto conocimiento exacto hay que darles a estas personas hoy para que se puedan salvar, siendo bautizadas después de 6 meses a un año. Los exponen a que se queden en medio camino, se mueran de un infarto, ¿no? O se mueran de cualquier cosa, de un accidente, ¿no? De un accidente. No sentirán culpa, digo yo, porque tanto tiene que aprender una persona para poder salvarse y esperar para ser bautizada meses, meses, adquiriendo un conocimiento que de hecho no se sabe si es exacto o no, puesto que van a creer en una serie de cosas que puedan ser cambiadas, algunas de estas cosas que están aceptando por otros entendimientos más claros o totalmente diferentes. Entonces aquí, estimados amigos, hay que ser puntuales. El conocimiento exacto como tal no existe, puesto que ya Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Nadie tiene un conocimiento exacto y pleno de las cosas. Tenemos un conocimiento necesario para la salvación, ¿no? Y nosotros podemos, por nuestra cuenta, aprender estas verdades leyendo las Escrituras y nos convencemos que efectivamente Jesucristo es el medio y el único medio que tenemos para la salvación, teniendo fe en Él, en lo que Él promete. Y cuando uno hace esta declaración de fe, porque no se requiere tener un gran conocimiento, porque dentro de la iglesia hay todavía infantes que se han bautizado, que requieren, dice las Escrituras, que pasen del alimento líquido al sólido, pero ya son parte de la iglesia, parte de la congregación, pero son niños espirituales que tienen que crecer a la estatura de Cristo, poco a poco, pero por lo menos ya están dentro de la iglesia. Son personas que son como niños que tienen que ir creciendo y no se les puede dar todo el conocimiento, la comida sólida todavía porque sería pues intoxicarlas, ¿no? Se les da el alimento básico, fundamental, la leche, que tiene todas sus proteínas, todas sus calorías y ahí está, se mantiene el niño creciendo dentro de la congregación con un conocimiento que no se va a comparar al conocimiento que tiene el pastor, el anciano. Tiene conocimientos básicos, fundamentales, que lo hacen al niño espiritual. Cuando hablo de niño espiritual me refiero a una persona mayor o un joven que se ha bautizado, que tiene conocimientos que tal vez no sean tan profundos como podría tener el pastor, pero por lo menos ya tienen conocimientos básicos de lo que se requiere para la salvación. No conoce todo, pero puede conocer lo fundamental. Por eso, el decir de la Watchtower que para la salvación se requiere un conocimiento exacto de la verdad, ¿no es cierto? Y que esto es un conocimiento progresivo. Entonces, ¿cómo hacemos con los que entran, los niños,
que sean bautizados o adolescentes que se bautizan y que la Watchtower los bautiza siendo adolescentes, que tienen un conocimiento, digamos, fundamental, ¿no? de la Biblia, pero no conocen todo lo que dice su propia religión. Y de hecho ni conocen toda la historia de su religión, cómo se fundó, todo lo que pasó dentro de esos 140 años que tiene de existencia la religión, todos los cambios de entendimiento que han habido, ¿no? Y, como les digo, el carcelero de Filipos, su familia, seguramente aprendieron en pocas horas lo que realmente Dios quiere que creamos para la salvación, pero no todo un conocimiento profundo que como tienen los teólogos hoy que conocen el griego, el hebreo y conocen eh, lo que son las figuras de dicción, lo que es la hermenéutica, ¿no es cierto? La exégesis bíblica, gente preparadísima, ¿no? No, son personas que no tienen de repente muchos estudios teológicos, pero acercan a Jesús, creen que es el que enviado de Dios, que Él murió por nosotros, que, que Él dio su vida, que Dios lo envió para darnos vida y para limpiar nuestros pecados, que Él muere por nosotros, ¿no es cierto? Toma nuestro lugar, en fin, todas cosas que son básicas y fundamentales para poder aceptar a Jesús, no por fe, o sea que era un gran conocimiento, ¿no? Porque la fe es un don de Dios, ¿no? Porque uno puede tener mucho conocimiento bíblico, hay gente que puede conocer muy bien la Biblia, pero la conocen para atacarla, no para convertirse. Conocen la Biblia de tapa a tapa todo, conocen todo, han leído la Biblia todo, pero aún así no se convierten, porque tienen el corazón duro y la entienden de manera equivocada también, y la tuercen. Entonces, yo creo que lo importante es que aceptemos las cosas fundamentales, ¿no? No se requiere pues que uno entre en un programa de entrenamiento de 6 meses para después saber si puede bautizarse o no, porque si no, pues uno estaría pues todo el día asustado, dice, ojalá que no me muera, porque para así yo sellar mi salvación tengo que bautizarme, pero no me permiten todavía porque tengo recién un mes, ¿no es cierto? Cuando el carcelero de Filipo y su familia se bautizaron ese mismo día. Entonces digo, ¿la Watchtower realmente está interesada en salvar gente o está interesada en lavarle el cerebro a la gente para que sean soldados útiles para su organización? Eso es lo que yo me pregunto. Porque si tuvieran interés que se salve la gente, no perderían el tiempo, ¿no? Dicen, no, espera todavía 6 meses, que todavía te falta seguir adquiriendo conocimiento exacto porque es algo paulatino. Ay, cuánta estupidez, Dios mío. Realmente esta organización expone a las personas prácticamente, sin darse cuenta, al peligro de morirse y ser descartados de la salvación, porque prolongan el bautismo para quién sabe cuándo se les ocurra, a los ancianos o a los que están eh, eh, enseñando, guiando al novicio, ¿no? Por el sendero de la verdad, ¿no? Bueno, esta es mi opinión, estimados amigos, y como siempre será hasta otro video para tocar otros temas también. Chao, cuídense.